Pues os hablo hoy desde Roma, desde el parque de Pincio, y el vídeo de hoy básicamente es un vídeo animándote a que hagas más planes solo, y lo voy a dividir en dos partes. La primera parte va a ser darte motivos por los cuales hacer planes solo, incluyendo principalmente viajar solo, es una gran idea, y la segunda parte es darte consejos prácticos, empezando desde cero si te da ansiedad social o miedo a hacer cualquier cosa solo, desde lo más básico hasta las cosas más locas como viajar solo, ir a un concierto solo, cualquier tipo de cosa de ese estilo. Y para que os hagáis una idea de que lo que hablo es algo real, que no viene sacado de un libro, de algo simplemente teórico que ha escrito alguien que nunca ha pasado por esto, para que os hagáis una idea, cuando yo estaba en la carrera universitaria, hace no tantos años, en los primeros años de carrera, en los descansos entre clases, que me daba pánico estar solo, no sabía cómo hablar con gente, no sabía cómo conocer o simplemente entablar conversación, me iba a la biblioteca, me iba a otras facultades para que no me vieran solo, hice todo tipo de cosas, incluso una vez recuerdo que me encerré incluso en el baño 20 minutos en el descanso porque no sabía qué hacer y me dio pánico. Así que, para que lo sepáis, es un vídeo hecho por una persona que realmente ha pasado por eso, que todavía sigue progresando, así que espero que os sirva esta experiencia. Para la primera mitad del vídeo, como estábamos diciendo, de lo que vamos a hablar son de tres razones principales o tres puntos que quiero comunicar por los que creo que hacer planes solo, especialmente viajar, es algo ideal, es algo de lo que puedes realmente aprender muchísimo, es algo que te puede hacer crecer a nivel personal, profesional y de cualquier manera. Y la primera razón que vamos a ver, o que vamos a estudiar en este caso, es el primer motivo para hacer planes solo, por el que te animo a que hagas más planes solo, es que tienes la libertad y la flexibilidad total de hacer lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Esto a priori puede sonar un poco egoísta y no quiere decir que no haya un gran valor también en la puesta en común, en el ponerte de acuerdo con gente para hacer diferentes planes o incluso hacer cosas que a lo mejor a priori tú no habrías pensado hacer. Desde luego que eso tiene muchísimo valor y eso da también para otro vídeo aparte, es un tema totalmente distinto. Pero en este caso, si tienes la oportunidad de hacer ambas cosas, que siempre es lo ideal, pues viajar solo, que a lo mejor no lo estás haciendo ahora, o hacer planes solo, te va a dar esa flexibilidad, te va a abrir ese mundo, ese abanico de ideas, de posibles planes, todo tipo de cosas que realmente quizás te costaría más hacer con otras personas. Lo vas a hacer lo que quieras, a tu ritmo, cuando quieras y como quieras. Imagínate que no tienes amigos o ningún conocido con el que hacer algo que te gustaría hacer. Perderte esa oportunidad de hacer ese plan simplemente porque no tienes a nadie con quien hacerlo sería una pérdida de esa oportunidad, precisamente, valga la redundancia. Sería una lástima que no puedas hacer algo que siempre has querido hacer porque no tienes a una persona con quien hacerlo. Entonces, el primer punto por el cual te invito a que hagas este tipo de cosas, precisamente es por eso, porque te da la oportunidad de hacer cosas que quizás estarían supeditadas a que tengas a alguien con el que hacerlo, que también le guste, que también le interese. Por otro lado, también, como decía, te da una flexibilidad que costaría mucho más conseguirla con otras personas o con un grupo de personas. ¿Por qué? Pues como decía, tienes que ponerte de acuerdo, tienes que ponerte... Imagínate por un segundo que estás viajando con amigos, ¿no? Y tú quieres ir a ver el amanecer a una plaza, a una playa, a una montaña, lo que sea. Y tus amigos no quieren madrugar, o se han tomado un par de cervezas de más y realmente no están preparados para levantarse pronto esa mañana. Si tú haces ese viaje solo, pues realmente podrías hacerlo sin depender de ellos. Por otro lado, puedes decir, bueno, realmente puedes hacerlo igual, levantarte tú y te vas. Pero ya puede plantear diferentes problemas logísticos, de llaves del apartamento, del hotel, o incluso lo que puede pasar es que te desmotive. Como mis amigos no quieren hacerlo, pues mira, ya lo haré en otro momento. El problema es que ese otro momento rara vez llega. Y al final esa es una de las principales ventajas por las que considero que es interesante hacer planes solo. Por esa flexibilidad, esa apertura de miras en las que puedes hacer cosas que jamás te habrías planteado hacer o que incluso a veces te podría dar incluso vergüenza comunicar que quieres hacerla con tus amigos o lo que sea, depende del tipo de relación que tengas. Imagínate que es un viaje por trabajo y te interesa una cosa y no quieres realmente comentarla con ellos porque no te sientes en confianza. También te da la oportunidad de hacer esto. Este es el primer motivo. El segundo motivo por el que recomiendo hacer planes solo es precisamente por el crecimiento personal y profesional o de cualquier tipo, espiritual si quieres verlo así, que te va a dar el hacer planes solo, incluido viajar. ¿Por qué va a ser esto? Precisamente estamos hablando aquí, o este vídeo si lo estás viendo, es porque no estás haciendo muchos planes solo o te interesaría hacerlos, o hacerlos más de lo que ya estás haciendo. O te gustaría simplemente descubrir una experiencia nueva o conocer una perspectiva distinta sobre un tema que te interesa. Este punto para mí es el más importante de los tres.
el tipo de persona que te conviertes en el proceso cuando empiezas a hacer planes solo, porque es algo que seguramente te da un poco de miedo, te da un poco de ansiedad. Entonces, ese crecimiento personal que vas a conseguir enfrentándote a ese miedo, superándolo y descubriendo el tipo de persona que vas a ser al otro lado de ese proceso, es fundamental, es una cosa preciosa. En mi caso, como comentaba al principio del vídeo en Roma, yo pasé por muchísimas experiencias de ansiedad social cuando era más pequeño. No diría que tenía digamos, un caso gravísimo de ansiedad social, pero sí es verdad que se manifestó de forma bastante específicas. Me costaba mucho conocer gente nueva, me costaba mucho ir, por ejemplo, a una fiesta en la que no conocía gente, me costaba muchísimo salir de mi zona de confort y fuera de mi círculo de amigos que sí que tenía. En tu caso, estos consejos que te voy a dar más adelante funcionan incluso si no conoces a nadie, es decir, si no tienes ningún amigo cercano, si estás totalmente aislado, porque como decía, quiero empezar desde el punto más bajo hasta el punto más alto que se puede llegar. O sea que esto aplica para todo el mundo. Cualquier plan solo, independientemente del punto en el que estás, realmente te puede servir como una oportunidad de crecimiento personal. Recientemente, uno de mis mejores amigos, también porque yo le he empujado un poco a ello, se ha ido de viaje solo por primera vez ahora con 29 años. Si tienes 59 años, 70 años, también es válido, porque no importa el punto en el que estés, hacer algo nuevo, hacer algo que te supone algún tipo de miedo, que te parece un reto, siempre va a producir oportunidades de crecimiento personal y profesional y espiritual, sea como sea que lo veas. Esto también se manifiesta en cosas muy concretas si lo piensas. Por ejemplo, si tú vas con tus amigos, es muy normal o muy probable que te quedes encerrado en ese grupo de amigos. O sea que más allá de los retos que puede suponer el hecho de hacer cosas solo, estar en tu grupo de amigos va a minimizar las oportunidades de salir de tu zona de confort, por ejemplo, a la hora de conocer a alguien más. Pero es que si me apuras, si haces algo solo, precisamente porque vas a tener más incentivos para hablar con gente, hacer cosas distintas, mezclarte con diferentes grupos de personas, a raíz de esas conversaciones, a raíz de esos encuentros, pueden surgir otras oportunidades. O sea, es una cosa que va escalando. Y esto es una cosa que solo va a pasar, o que es más probable que pase, si haces estos planes solo. Es mucho más complicado que suceda si vas con tu grupo de amigos, pues como decía, lo más normal es que vayáis, imagínate que estás viajando, ¿no? Pues vais, viajáis, tomáis una cerveza, un café o lo que sea, salís juntos y sí, lógicamente podéis conocer a diferentes personas fuera, pero ya tienes ese núcleo de confort y va a ser menos probable que te expongas a estas oportunidades de crecimiento o de algo totalmente nuevo. Todo lo que suponga enfrentarse a una barrera que tengas ahora mismo, especialmente si te da un poco de miedo, un poco de ansiedad, pero quieres hacerlo, no solo te va a dar esta oportunidad, sino que además te va a ayudar a construir tu autoestima. ¿Por qué? Porque la confianza muchas veces viene de la competencia. Si yo siento cierta inseguridad con algo y conquisto eso, mi confianza es mucho más grande que la persona que no ha tenido que esforzarse para nada en conseguirlo. Esto lo digo de nuevo, de mi propia experiencia. Cuando me enfrentaba a estas situaciones y tenía ese miedo, el superar todas esas cosas, el aprender a comunicar, aprender a entrar una conversación con alguien desde cero, simplemente el estar abierto a los demás, me da un impulso de confianza que la persona que nunca se ha tenido ni siquiera que plantear estas cuestiones, lógicamente no tiene, porque no ha tenido que enfrentarse. Es lo que también puedes leer sobre esto en el libro de Antifrágil, en el que básicamente se habla, se expone sobre las ideas que se benefician o las cosas que se benefician del caos y del descontrol. Es una idea muy poderosa que creo que se aplica mucho a las situaciones personales de las personas también. Pero como decía, lo más importante aquí es que todas estas oportunidades, estos planes nuevos y estos miedos que tienes, si te enfrentas a ellos y los superas, va a ser una oportunidad de crecimiento muy grande y es el segundo motivo por el que recomiendo hacer planes solo. El tercer motivo por el que recomiendo hacer planes solo y que parece súper tangible, súper concreto, muy específico, es un principio de optimización. Cuando haces las cosas solo o en grupos pequeños, es muchísimo más fácil entrar a los sitios, desde aquellos sitios a los que tienes que hacer cola, por ejemplo, si estás viajando, un museo, cómo reservar en un restaurante, y ese principio de optimización, incluso para un hotel, te va a facilitar muchísimo la labor para aquellos destinos o aquellos proyectos o aquellas cosas en las que quieras meterte tú solo en comparación a si hicieras con un grupo grande. Es muy sencillo, a nivel de optimización te facilita muchísimo la vida. Es cierto que generalmente se comparte o rebaja un poquito el precio de muchos de estos planes si lo haces con alguien adicionalmente. Por ejemplo, si reservas en un hotel, seguramente si vas con otra persona te va a salir más barato. En ese sentido de financiero no estás optimizando quizá, pero en todos los otros sí. Te va a resultar mucho más fácil encontrar, poder hacer una reserva, encontrar un sitio, poder entrar. De hecho, incluso si me apuras, muchas veces te puedes presentar sin reservar con antelación y decir, mira, soy solo yo, lo hice en la puerta, lo hice de una forma muy casual y muchas veces te dejan entrar. Esto lo digo porque yo con mi experiencia personal lo he hecho más de una vez, de entrar a sitios simplemente incluso sin reserva porque vas tú solo, te dicen, adelante.
A nivel de optimización te va a venir súper bien y no vas a tener que quizás renunciar a tantas oportunidades como tenías que hacer si vas con un grupo grande de personas. De nuevo, tú puedes pensar ahora mismo que lo ideal es un grupo pequeño, pero este vídeo va precisamente de razones para hacer cosas solo. Es decir, no es solo gente que tenga un grupo disponible, que decida también hacer cosas solo, como podría ser mi caso o el de muchísimos otros, sino también personas que a lo mejor ahora mismo no tienen un círculo social súper grande y se vean forzados a hacer cosas solo porque si no, no hacen nada. En ese caso, este principio de optimización se aplica todavía más, porque precisamente te da otro motivo más para animarte a hacer esto. Es decir, me pone una situación perfecta para no renunciar a nada de lo que quiero hacer o para simplemente explorar y probar cosas nuevas. Este es el tercer principio o el tercer punto por el que creo que es muy, muy interesante que hagas planes, especialmente viajar solo. Y para la segunda mitad del vídeo me he apuntado una lista de cosas que creo que son, de nuevo, consejos prácticos súper interesantes para todas estas personas que, como era en mi caso, tenían alguna de ansiedad social o que le daba simplemente muchísimo miedo, le aterrorizaba hacer planes solo, por ejemplo, viajar solo, como estoy diciendo todo el rato en este vídeo. Y estos consejos prácticos van a ir desde el caso más radical de una persona que le da miedo siquiera, casi le da miedo salir a la calle solo, por así decirlo, es decir, que no es capaz de hacer nada, que se ve incapacitado para ello, hasta para partir de ese punto, para llegar hasta el punto en el que puedas hacer cualquier tipo de cosa solo, como de nuevo viajar, ir a un concierto, a un festival, ir al cine, lo que sea, cualquier tipo de plan, ir a un bar, que también sé que le da mucha gente bastante apuro, lo que sea. Primer punto, el prefacio que sí que quiero decir antes de empezar a leeros estos consejos que he apuntado y que todos están probados en el campo, es decir, parto de mi experiencia personal, no de lo que haya visto en un libro o de cualquier otro vídeo. Todo esto yo lo he hecho personalmente, es un poco el camino que he ido siguiendo y que sigo ahora mismo siguiendo, valga la redundancia. Pero el prefacio que quiero decir es que si tienes ansiedad real, es decir, tienes un trastorno o un tipo de, digamos, situación realmente severa de ansiedad, muchas veces estos consejos que estoy dando quizás no se aplican para ti o van en contradicción con lo que a lo mejor te ha dicho, por ejemplo, tu terapeuta o tu médico. Si esto es así, es muy importante que le hagas caso a ellos. Ellos son los profesionales. Yo soy una persona que comparte su experiencia. Tu caso puede ser distinto. Sin embargo, si en tu caso no es una cosa tan grave que te incapacite para tu día a día con normalidad a puntos realmente severos, no lo uses esto como excusa para decir, vale, nada de esto aplica y no me voy a enfrentar a mis miedos, porque también es una cosa que hacemos bastante. Yo, por ejemplo, también lo hice en su día. Estos consejos se aplican para personas normales que simplemente se ven con muchísimo miedo para hacer planes solo, pero que de verdad creen que pueden hacerlo. Lo primer paso simplemente es creer que puedes hacerlo, creer que hay un resultado final que te está esperando al otro lado de un proceso de crecimiento y de transformación. Primer consejo, vamos a empezar por lo más básico. Antes de salir siquiera a la calle, vamos a ver qué podemos hacer desde casa, sentados, tranquilos, para empezar a trabajar un poco con la mentalidad, con la idea que llevamos de casa para enfrentarnos a todos estos pequeños retos que vamos a ir hablando. Una de las cosas que recomiendo muchísimo, y de nuevo, para casos severos de ansiedad, muchas veces no lo recomiendan, pero para casos menos graves sí puede ser interesante, es la meditación. Ejercicios de meditación, ya sea guiada o ya sea por tu propia cuenta. También voy a hacer vídeos al respecto sobre cómo hacerlo o cómo yo he aprendido a hacerlo con el tiempo. Meditación, relajación, respiración, todo ese tipo de cosas que te puedan hacer salir de tu cabeza por un momento, te van a ayudar muchísimo para enfrentarte a estos miedos o a estas ansiedades que puedes tener en los futuros casos que vamos a ir exponiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos nosotros, especialmente gente que tiene una mentalidad muy lógica, es que buscan toda la información posible. Quiero leer, estudiar y pasarme 300 horas simplemente leyendo, pero lo que haces es que estás acumulando más información. Si acumulas más información, te estás metiendo más hacia dentro de tu cabeza y es totalmente contraproducente. Si quieres tener menos ansiedad, si quieres superar un miedo que es una barrera mental, más información en muchos casos lo que hace es congelarte más todavía, porque empiezas a pensar con una nueva cantidad de información que lo que hace es que te supera por completo. Es mucho más interesante ir a lo contrario, no pensar. Meditar, salir de tu cabeza, relajarte y a partir de ahí podemos ir trabajando. Por supuesto, vídeos como estos son muy interesantes a nivel de tomar nota y aprender y ponerlo en práctica, pero evidentemente luego a nivel práctico, una vez ya tenemos esa idea, es mucho más interesante hacerlo. Yo recomiendo empezar con meditación, relajación o cualquier actividad que realmente te ponga en un estado de fluidez mental, es decir, que te saque de tus pensamientos, puedes entrenar, puedes hacer yoga, lo que sea. Este es el primer consejo que te doy, hacer algo que te saque de tu cabeza, como la meditación o el deporte.
El segundo paso, el segundo consejo que recomiendo, que no tienes que salir de casa para hacerlo, es, y esto va a sonar un poco tonto, hacer como estoy haciendo yo, por ejemplo, un vídeo o grabar un podcast de 5 minutos diariamente o semanalmente. ¿Para qué sirve esto? Es importante que seas capaz de sentirte totalmente cómodo comunicando aunque no haya nadie del otro lado. ¿Por qué? Muchas veces uno de los grandes miedos que tenemos cuando hacemos planes solo no es solamente que los otros nos perciban, sino que los otros entren en nuestro espacio personal. Si tú tienes las capacidades de comunicación correctas o te sientes cómodo a la hora de hablar con cualquier persona, este tipo de cosas te va a ayudar mucho. Porque uno de los miedos más grandes que tenemos las personas muchas veces cuando hacemos cosas solo es, ¿y si me quedo en blanco, qué pasa? Eso pasa en la comunicación, por ejemplo, cuando tienes que dar un discurso o hacer una conferencia, y pasa también a nivel de cuando voy a conocer a alguien, hostia, ¿qué pasa si me quedo sin nada que decir y me quedo en blanco? Va a ser súper incómodo. Todas las cosas que podemos poner en práctica de comunicación, y créeme, vamos a hablar muchísimo de comunicación en futuros vídeos también, te va a ayudar a sentirte más resuelto a la hora de enfrentar cualquier situación. Y además, para gente introvertida como yo, te ayuda a salir de tu cabeza, a ser más expresivo. Cualquier cosa que contribuya a aumentar tu confianza a la hora de enfrentarte a cualquier situación social, te va a dar un plus de confianza para salir fuera y luego interactuar de las formas que vamos a ir viendo. Empezar un podcast, aunque no lo subas, no tienes que subirlo, o vídeos así, te va a ayudar a poner en práctica esto. Es como básicamente hablar con una pared. Si te sientes cómodo haciendo eso, vas a poder enfrentar cualquier silencio incómodo que puedas encontrar en cualquier situación social, va a aumentar tu confianza y te vas a sentir más preparado para salir al mundo exterior. Todo esto lo puedes hacer desde casa. Es muy importante, también es importante recalcar esto, que no uses esto como una excusa para no hacer nada de lo que voy a decir después, de que implica salir a la calle y vencer estos miedos. Si te quedas encerrado en casa meditando, escribiendo y grabando podcast, pues es una actividad muy chula y la recomiendo 100%, pero el objetivo final es poder hacer planes solo. Así que no lo uses como una forma de procrastinación activa, lo suyo siempre es trabajar mentalmente y luego ganar experiencias fuera, experiencias que son como referencias que construyen las ideas en tu cabeza de que no hay nada malo, de que el mundo es un lugar seguro siempre y cuando tengamos sentido común y que nadie te va a morder por salir a hacer cosas solo. Es importante trabajar en ambas vías. Lo siguiente que te voy a pedir hacer, el tercer consejo, es que encuentres una cafetería o un bar, pero creo que una cafetería puede ser chulo, en tu barrio o en un sitio donde no te conozca nadie, dependiendo de lo que te dé más o menos miedo, y simplemente vayas allí una vez a la semana. Yo en mi caso lo hice una vez al día durante muchísimos años, de hecho, ir a leer, escribir o simplemente estar allí. ¿Cuál es mi consejo? Empieza por aquello que te dé menos miedo y una vez te sientas cómodo, ve a lo siguiente. En mi caso, ahí me daba menos miedo hacerlo en mi barrio, aunque me pudiera haber gente alrededor, simplemente por la comodidad de ir allí y porque implicaba una menor inversión de tiempo. Para mí eso era más cómodo y empecé por ahí. ¿Esto para qué te sirve? Todo esto te va a empezar a hacer sentir más cómodo con el concepto de ser percibido por tu entorno. Estoy en una cafetería, estoy solo, la gente me está mirando y no pasa nada. Empiezas a darte cuenta de que el mundo no gira alrededor tuyo, de que no hay ningún problema, de que hacer planes solo no implica ningún riesgo. Porque aunque lógicamente sabemos que eso es así, emocionalmente lo sentimos como una amenaza, sentimos que es como que estamos saltando al vacío. Todas estas referencias que te construyan esa idea en tu cabeza de que no pasa nada, de que todo está bien y de que nadie te va a pegar, ayudan a alinear emocionalmente ese concepto que entendemos lógicamente con el miedo que tenemos y te permite superarlo. Cuando haces una cosa 200 veces vas a estar mucho más cómodo. La idea es que empieces por el sitio en el que estés más cómodo y luego vayas escalando. Una cafetería que tiene de bueno. Lo haces por la tarde o por la mañana, tienes un tiempo libre, es bastante normal, no te exige tanto a nivel de ansiedad social como ir a un bar solo, por ejemplo, o a una discoteca, que ya ni hablamos, y creo que es el mejor punto para hacer una actividad que de nuevo te permita ir construyendo esas ideas en tu cabeza de que todo está bien, de que no pasa nada y de que no hay ninguna consecuencia negativa real. Incluso, idealmente, ojalá que te encuentres con gente y te vean solo y simplemente puedas decir, me estoy tomando un café o estoy leyendo un libro o nada, aquí echando el rato, y veas que no pasa nada, de que hecho muchas veces la gente ni siquiera lo piensa más de 5 segundos. Todo ese tipo de cosas va a construir un nuevo ecosistema de emociones alrededor de estas actividades que te va a ir elevando y llevando en la dirección correcta. Mi cuarto consejo es empezar a tener un poquito más de contacto con la gente que te encuentres por la calle, por ejemplo, saludando, dando los buenos días, e incluso haciendo preguntas básicas, aunque conozcas la respuesta, básicamente interactuando un poquito más con el exterior.
Parece una tontería y evidentemente es de buenos modales decir buenos días cuando entras al autobús o cuando llegas y ves a alguien, lo que sea. Pero muchas veces no se ve ya como una norma social el tener que saludar, el tener que decir algo a la gente. Yo te animo a que lo hagas. Yo, por ejemplo, empecé pidiendo la hora en la calle a gente y lo hice porque me daba más miedo porque sabía que todos tenemos un móvil y que podría mirarlo. Con lo cual es una situación un poco rara. Yo creo que recordar que le pedí la hora como a 50 100 personas antes de estar totalmente cómodo. Por la calle, en mi barrio además. Y esto me ayudó de nuevo a normalizar el hablar, interactuar con el mundo exterior y ver que no pasa nada. Si vas a la universidad, por ejemplo, y te sientas, en lugar de hacer un gesto con la cabeza, hola, ¿qué tal? Y yo, ¿cómo estás? Lo que sea. Ese tipo de cosas te van a ir construyendo de nuevo esa sensación de que el mundo es un lugar seguro, con sentido común, y de que no hay ningún problema en hacer cosas solo. Así que mi consejo es que te empieces a abrir al mundo una vez hayas hecho todas estas cosas con algo muy sencillo que no cuesta nada, aunque a gente como nosotros quizás nos cuesta un poco al principio, que es simplemente saludar, decir algo súper básico y abrirnos a la experiencia. El siguiente punto, y aquí entra incluso un poco más a la hora de construir un nuevo círculo social, por ejemplo, ya sea en tu ciudad o en una nueva ciudad, que es apuntarte a todo tipo de actividades grupales, clubs, deportes, actividades, grupos en redes sociales de tu ciudad, lo que sea, y que vayas tú solo. Este tipo de cosas, de nuevo, te va a ayudar a acostumbrarte a probar cosas nuevas, a familiarizarte con lo desconocido, a familiarizarte con el llegar y tener que presentarte a un grupo de personas que no conoces, pero sobre todo es algo genial que de nuevo te va a abrir a nuevas oportunidades en tu vida de crecimiento personal o simplemente de disfrute, que para mí también es crecimiento personal y espiritual, pero eso es otro tema. El punto es que cuando tú te apuntas a todo este tipo de cosas, te enfrentas constantemente a empezar de cero. No quiere decir que cada semana tengas que empezar algo nuevo, pero que es muy poco productivo y muy poco óptimo, pero sí creo que es importante que te enfrentes a esto unas cuantas veces. Intercambios de idiomas, actividades, clubs de libros, lo que sea. Aunque sea una ciudad pequeña, un barrio, un pueblo, seguro que hay algo que puedes hacer. Todo ese tipo de actividades te van a ayudar, como decía, a seguir exponiéndote a ese miedo, a enfrentarlo constantemente. Y de nuevo, creo que eso es súper importante porque te pone en el punto de partida, pero te das cuenta de una cosa muy importante, muy interesante, que es el hecho de que sí, estoy empezando de cero otra vez porque es algo nuevo, pero todas estas referencias pasadas me han ido construyendo este camino y ahora me cuesta mucho menos este punto de inicio que el primero de todos que tenía cuando empecé meditando en casa mirando la pared 5 minutos. Esta es la prueba, la evidencia de que este camino realmente te está transformando. La transformación realmente es una cosa que suena muy extravagante, pero es una cosa muy real y sobre todo es una cosa que es muy sutil, porque es progresivo. Entonces no notas un cambio drástico, pero luego miras atrás al cabo de unos meses y dices, wow, lo importante es ser constante, seguir y no detenerse. Pero ahora vamos a ver, ya que hemos empezado a hacer planes solo, cómo se manifiesta en una de las ideas clave de este vídeo, que es hacer viajes solo. A la hora de viajar solo realmente, una vez has hecho planes solos, si has llegado hasta este punto, no te va a costar muchísimo dar el paso y decir, me apetece hacer un viaje solo. Aquí puedes hacer realmente lo que quieras. Puedes plantearte un viaje que sea todo un reto, pero creo que es muy interesante, si te da apuro, hacer algo que sea más cercano, como por ejemplo ir a una ciudad que no te pille muy lejos de casa. En mi caso, yo por ejemplo, yo soy de Málaga y empecé recorriendo Andalucía en coche. Me pegué 2 semanas recorriendo Andalucía entera. Si te resulta más cómodo irte a otro país, puedes hacerlo. De hecho, yo di el salto muy rápido de una cosa a la otra. Suponiendo que has hecho todas estas otras cosas antes, estos pequeños consejos y demás, y que estés trabajando también a nivel interno tu confianza, seguramente no te cueste muchísimo hacer viajes solo. Así que llegados a este punto, lo que te quiero recomendar es cómo maximizar, aprovechar y disfrutar estos viajes solo para aprovechar esos 3 puntos principales que decía, que son las razones por las que creo que realmente viajar solo es algo súper interesante para cualquier persona. Consejos que yo he aprendido de mi experiencia personal. Tanto si tienes dinero como si no, cosas como los hosteles, por ejemplo, quedarte en un hostel pequeñito puede ser muy interesante. Cualquier persona que se haya hecho un viaje de estos mochileros lo sabe. Ir a un hostel es una oportunidad genial para conocer gente de todos sitios, te fuerza a comunicarte con ellos y te va a dar planes sociales seguro. Es decir, van a surgir planes para irte a un bar, para ir a hacer una ruta de senderismo, conocer la ciudad, lo que sea. Te puede venir muy bien si te da algo de miedo, si no sabes cómo empezar una conversación con alguien simplemente estando en una ciudad nueva. Es una cosa que te facilita muchísimo el proceso. Y de la misma manera, cosas como por ejemplo BlaBlaCar o un modelo de transporte que te permitan compartir, pues por ejemplo, ir en un coche a un sitio con alguien, te facilita mucho la labor de hacer planes solo y de maximizar este viaje solo.
A lo mejor estás pensando que la idea de viajar solo no debería ser para ti a lo mejor ir y estar con gente distinta, porque eso digamos que va un poco en contra del proceso de la idea de viajar solo. Depende de cada uno, yo creo que es una buena oportunidad para conocer gente, solamente son ideas que os doy. Segundo punto que también he encontrado súper interesante es ir a bares que tengan alguna particularidad. Si tienes un poco más de presupuesto, que sean un poco más exclusivos, y ahí te vas a encontrar un montón de gente, os lo confirmo por experiencia, que también están solos. Cuando empecé este vídeo en Roma, la noche anterior fui a un bar que tenía vistas del Coliseo y allí conocí un montón de gente. ¿Por qué? Porque es personas que o bien van por viajes de negocios o es gente que tiene un poder adquisitivo alto y también están explorando el mundo. Muchas veces son personas que precisamente porque pueden permitirse hacer muchos viajes, no tienen mucha gente que se pueda unir a ellos por problemas de agenda o problemas precisamente de presupuesto. Es muy probable que te encuentres gente ahí y suelen ser bares más pequeños que se prestan a la intimidad y es muy fácil entablar conversación. ¿Cuál es la clave aquí? La clave es sentarte en la barra. Si estás solo, siéntate en la barra. Sé que no es tan cómodo con una mesa, con una silla, perdón, con su respaldo. En la barra, aunque tú no quieras, vas a entrar en conversación con gente. Vas a poder conocer otras personas, escuchar otras perspectivas, pasar un rato súper agradable. Yo lo recomiendo muchísimo. Y como decía, suele ser mucho más fácil en bares más exclusivos o más pequeños porque se prestan más a la intimidad de una conversación. Otro consejo para viajar solo y si quieres de nuevo maximizar, puede ser conocer gente o tener experiencias nuevas, es ir a bares que tengan música en directo. Especialmente recomiendo los bares de jazz. De nuevo, porque es un ambiente mucho más acogedor, no es como ir a un concierto propiamente dicho, a un festival. Este tipo de sitios proporcionan un espacio perfecto para entablar conversaciones casuales con gente. Para comentar la canción, incluso para hablar con los músicos en el descanso, que suelen hacer un descanso de 15-20 minutos viendo el concierto, en muchísimos casos lo hacen. Puedes simplemente estar ahí o puedes estar solo, tranquilo y cómodo sin la presión de estar en un bar que te suponga de verdad pues, que te encierre en tu cabeza y que acabes por no disfrutarlo. De nuevo, si quieres ir progresando, se puede empezar por aquí y luego escalar a otras cosas. Yo supongo que si has llegado ya a este punto, digamos, del proceso en el que puedes ir a un bar con música en directo, tomarte una copa o un café o lo que sea y estar solo, no te suponga mucha ansiedad hacer más cosas solo. Yo creo que la cosa que más ansiedad puede dar como tal es quizás ir a una discoteca solo, y hay mucha gente que ni siquiera le interesa eso, pero también se podría hacer un vídeo aparte solo de eso, pero creo que mucha gente está más interesada en otro tipo de planes en general. Pero si estás en este punto, pues ya puedes dar el salto a, por ejemplo, ir a un concierto solo, a un concierto en un festival, por ejemplo, porque los principios que se aplican son los mismos. Ya tienes todas estas otras referencias de que no pasa absolutamente nada por estar solo, nadie te juzga por estar solo, nadie te presta atención porque todo el mundo es el protagonista de su propia película, todo el mundo está encerrado en su cabeza con las mismas inseguridades, con los mismos pensamientos y no están pensando en ti. Si ya has llegado hasta este punto, darles a todos los planes te va a dar bastante igual. Como decía, ir al cine, ir a un concierto, lo que sea. Pero mi recomendación, como decía, es encontrar este tipo de planes en los que se permita o que sea más socialmente aceptada una conversación para que se pueda prestar la situación a ello. Y si no, lógicamente no pasa nada. Todas estas cosas que estoy diciendo en las que puedes hablar o conocer gente, puedes hacerlas tú solo. De hecho, la idea es que lo disfrutes tú solo y cuando tú disfrutas esa experiencia solo, es muy natural que hables con gente, porque sale de ti ser expresivo, porque ya has superado todo esto y es natural que las personas queramos conectar con otros, incluso las personas introvertidas como yo, es muy normal que salga de ti. Lo vas a ver, te vas a sorprender aunque pienses que no ahora mismo. Y mi cuarto punto como recomendación para viajes solo para maximizarlo es aplicaciones, generalmente aplicaciones que suelen ser llamadas aplicaciones de citas, pero que te pueden permitir para conocer gente a nivel social simplemente, o incluso para tener citas si te interesa eso, por supuesto, aquí no juzgamos a nadie, yo las uso muchísimo también, como herramienta para conocer gente. En muchos casos hay muchísimas personas como tú que están viajando o gente que está interesada en conocer simplemente a gente que está viajando y podéis pasar un rato agradable, tomaros una copa, lo que sea, y simplemente echar ese rato y a lo mejor compartir experiencias. Es una cosa que es muy interesante hacerla viajando, la puedes hacer también solo desde casa, pero como herramienta yo creo que viene súper bien. De nuevo, yo lo he probado muchísimo, la sigo usando a día de hoy. Todas estas cosas que digo las hago a día de hoy, de forma más o menos frecuente, pero todas ellas las hago. Y de verdad pienso que incluso para personas súper introvertidas como yo, es una posibilidad, o te abre unas posibilidades que son verdaderamente increíbles. Yo lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque como decía, viajar solo es una oportunidad no solo para optimizar los viajes, no solo para hacer las cosas a tu medida e ir a los sitios que realmente quieres ir, sino como una oportunidad de crecimiento personal, profesional y espiritual que realmente va a hacer que tus
experiencias futuras, que tus próximas semanas, meses, años, que tu vida tenga un componente de novedad, de espontaneidad y de aventura, que francamente creo que hace que todo sea más significativo y que te va a dar muchísimos recuerdos de los que luego no te vas a arrepentir. Creo que vivir tu vida como si fuera una gran película tiene muchísimo sentido y eso implica que muchas veces vamos a tener que hacer, ya sea porque no tenemos mucha gente en nuestra vida ahora mismo disponible o porque la tenemos pero no queremos renunciar a otras experiencias, te permite tener esa vida más significativa, más amplia, con una amplitud de miras más interesante. Simplemente creo que es una gran oportunidad. Te animo encarecidamente a que le des un intento. Empieza desde abajo, ve construyendo poco a poco, date cuenta de que el mundo es un lugar seguro, de que todo está bien, de que la gente no es mala, de que no te van a hacer nada malo por la calle si tienes sentido común o si no tienes mala suerte. Y al final lo más importante es que disfrutes a tu medida, como tú quieras, cuando tú quieras y con quien tú quieras.